Hablábamos en el bloque anterior con Federico Storani de la falta de liderazgos que hay en la oposición, también este liderazgo compartido en el país, en el gobierno nacional, y de la falta de liderazgos en la región en general. Puntualmente hablaba del liderazgo extremo de Jair Bolsonaro y nos vamos a meter justamente ahora con lo que está pasando en Brasil, porque la verdad que tiene una escalada de casos que asusta cuando todavía no llegó ni el pico ni el frío, como nos pasa a nosotros, pero con un presidente que le declaró la guerra política a la cuarentena en relación a lo que hacen los gobiernos regionales. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que Eleonora Gozman, que es una periodista que vive hace 25 años en Brasil y que está ahí en San Pablo? ¿Cómo te va? Buenas noches, Eleonora. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, la escalada de casos es tremenda, ¿no? Tenés los números Exactamente. fresquitos. Brasil se convirtió en el tercer país del mundo con mayor cantidad de casos, al pasar a tener más de 250.000 casos, que fueron 54.000 casos que fueron computados hoy. Y al mismo tiempo, el número de muertes también es bastante significativo, porque llegó a 16.800, o sea que prácticamente estamos ya al borde en unos pocos días de tener los 20.000 casos, ¿no? de los 20.000 decesos o muertes, lo que es bastante terrible, ¿no? Ahora, ¿podés ayudarnos a entender qué pasa por la cabeza de Jair Bolsonaro para tener esta postura cuando todavía no pasó lo peor, dicen los especialistas? Mira, la cabeza de Jair Bolsonaro la debe saber solo él. Acá los periodistas se pasan interrogando todo el tiempo. Bueno, ¿qué pasa por la cabeza de Jair Bolsonaro? El presidente brasileño, pocos saben exactamente entender un poco cómo es el mecanismo de pensamiento, pero lo que puedo decirte es que después de 1 año y medio de gobierno prácticamente, ¿no? O sea, está por cumplirse ahora. Creo que algo empieza a aprender, por lo menos empieza a aprender algo que había desaprendido cuando se presentó como candidato a presidente y dijo que nunca iba a pactar con el Congreso y que no iba a entregar nada a cambio, no iba a hacer política de canje de puestos por votos en el Congreso. Ahora tiene una política cualitativamente distinta desde el domingo último, donde él expresó que él es un demócrata, que él reivindica la democracia y que el Parlamento es magnífico, siendo que hasta hace muy pocos días atrás él criticaba al Parlamento. Claro. Hay una razón para eso. No es cualquiera la razón, es una razón política o político de denuncia, te diría, ¿no? El problema que está enfrentando hoy Bolsonaro es que hay una denuncia contra su hijo que vuelve a revitalizarse. Su hijo Flavio Bolsonaro, que es senador, y que hace a una cuestión de corrupción, así de simple, ¿viste? Una cuestión de corrupción. De la época en que su hijo era, hoy es senador, pero en esa época era parlamentario estadual, ¿no? Digamos provincial, por decirlo más precisamente. Entonces, de esa época data el tema de la corrupción. Esto vuelve a presentarse de nuevo ahora, y es un tema que lo complica, porque junto a eso vienen otros temas que tienen que ver con denuncias que hizo contra el presidente Jair Bolsonaro, que hizo el ex ministro de Justicia Sergio Moro, que también denunció que el presidente tenía interés, o que tenía un interés definido, digamos, en interferir dentro de la Policía Federal, que es la que investiga el caso del hijo, ¿no? Justamente. Entonces, bueno, todo esto se está planteando en este momento y Bolsonaro se ha dado cuenta que necesita contar con una mayoría importante, o por lo menos con la mitad del Congreso de los parlamentarios de diputados, para evitar que venga un proceso de impeachment. Ahora, Eleonora, el sábado 16 de mayo, el viernes 15 en realidad, el juez de Melo había dicho que para el lunes iba a tener una postura, o sea, para hoy iba a tener una definición sobre ese famoso video en el cual se probaría que Bolsonaro estaba viendo cómo hacer para que la policía federal brasileña deje en paz a su hijo. Y hoy lunes resulta que la decisión estaría tomada antes del viernes.
¿Quién controla a Bolsonaro? O sea, en un sistema republicano y federal como es el de Brasil, si el Congreso no está haciendo mucho y él ya está ahí, diciéndolo en términos argentinos, rosqueando, y la Corte Suprema también está manejando plazos que el viernes eran uno, hoy son otros. ¿Quién lo enfrenta? ¿Quién lo controla? ¿Quién le pone los límites de un sistema republicano al presidente de la República Federal de Brasil? De los Estados Unidos de Brasil. Uno tendría que suponer que le ponen los límites. Yo todavía te planteo que me planteo esto como un signo de interrogación. Justamente hoy hubo otra polémica, si querés, secundaria, pero que tiene un poco que mostrar, que muestra un poco en qué estado está la política brasileña en términos generales, ¿no? Es un caso, yo te diría que no es muy demostrativo, pero es indicador. El hijo de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, es otro de los hijos, ¿sí?, que trabaja muy mano a mano con el padre. Él publicó hoy un tuit donde dice: ¿por qué todas las cosas buenas, se interroga, todas las cosas buenas de este gobierno se le adjudican al ala militar, y por qué todas las cosas malas de este gobierno se le adjudican a mi padre? O sea, lo que estaba diciendo es: esperen, el gobierno es uno, no es solamente el ala militar o Bolsonaro, y no es el ala militar que hace todo lo bueno y Bolsonaro que hace todo lo malo, ¿sí? Bueno, esto te marca un poco el punto. Hay evidentemente un intento de moderación ejercido sobre el propio Bolsonaro por el sector o la llamada ala militar, pero también en simultáneo vos tenés otros procesos, ¿no? Como que Bolsonaro trata, al mismo tiempo que le da poder en el Planalto y que da poder en los ministerios a esa ala militar, con decirte que ya hay cerca de 2.900 militares que están dentro del gobierno ocupando cargos ministeriales y ministros, ¿no? Bueno, eso te da una pauta de cómo es este gobierno, pero al mismo tiempo él ahora, digamos, busca el apoyo del Congreso, de este sector llamado Central o Centro Grande, digamos, por la cantidad de legisladores que tiene, porque eso también le permite ejercer una especie de presión sobre el ala militar. Entonces, él tiene, digamos, que ir negociando como para mantenerse en el poder y evitar, digamos, que ese poder se siga deteriorando como se ha venido deteriorando hasta ahora, ¿no? Clarísimo, Leonora. ¿Y qué pasa en el llano, digamos? ¿Cómo, pensando en el liderazgo justamente de Bolsonaro, cuál es el nivel de popularidad o quiénes siguen apoyando al presidente en este contexto de crisis que se agudiza día a día? Mirá, al presidente lo apoya un 30% fijo, estable, es el elenco estable del presidente, voy a decirte, y no baja de ahí. Han hecho innúmeras encuestas a lo largo de este año, y tengo que decirte que de ese 30% no baja hasta ahora. Y ha pasado de todo, o sea, en el medio fueron despedidos 3 ministros, 2 de salud, 1 de justicia. O sea, han pasado muchas cosas y además los números de la pandemia en Brasil. Sin embargo, tiene este 30%. Y hay una explicación. No es porque obra de la casualidad que tenga ese 30%, es que ese 30% de la población que lo apoya, si querés, tiene el enfoque ideológico, filosófico, político y humano como el que tiene Bolsonaro, ¿no? Entonces, comparte esa visión de Bolsonaro, comparte la necesidad de las armas, de que el pueblo esté armado, digamos, el pueblo, la gente está armada para defenderse de la delincuencia, comparte la visión de cómo perseguir a la delincuencia y un montón de cosas que comparte, digamos, la misoginia, comparte... Claro. Pero no lo responsabilizan sobre los números tremendos que está teniendo Brasil de infectados y muertos. No, porque, ¿sabes por qué no lo responsabilizan? Mira, es curioso esto. Pasa lo siguiente, ¿él qué hace? Él dice, la culpa de lo que está pasando no es mía, la culpa de lo que está pasando es de los gobiernos provinciales, o sea, de los estados, claro, y de las intendencias, o sea, los municipios. Entonces, ¿por qué dice que la culpa es de ellos? Porque son ellos los que tienen en sus manos decidir si ponen o no ponen cuarentenas, y qué tipo de cuarentenas, en algunos casos llega hasta el lockdown, ¿no? Que él lo llamó lockout, curiosamente, no se confundió con la palabra. Bueno,
pero esto es una anécdota nomás. Entonces, ¿qué pasa? Él hace esa transferencia de culpas para justamente si querés, los gobernadores, y con esto se lava las manos. Él dice, el gobierno no puede hacer nada, y de hecho no hace nada. Por ejemplo, no llegan los respiradores a donde deben llegar. Hay una serie de cosas que son elementales en las cuales el gobierno federal no hace nada. Y todo se lo carga a los gobernadores que tienen la decisión. Pero, viste, falta una cabeza, falta un liderazgo, claro. Y es lo que todo el mundo dice, ¿no? Yo hoy me pasé escuchando mucho tiempo un programa extraordinario que hay en Globo News, que va entre las 8 y las 10 de la noche, ¿no? Que es espectacular, sinceramente. Y tenés que escuchar, ahí tenés a los mejores periodistas de Brasil, y lo que dicen es eso. O sea, tenés una falta, por un lado hay una falta evidente de liderazgo en el país, pero ¿qué tipo de liderazgo? No el liderazgo que pretende Bolsonaro con sus actitudes autoritarias, etcétera, etcétera, que ahora está cambiando, por esto que te estaba comentando, ¿no? Sino que es liderazgo organizativo. No está, claro. Efectivamente no está. Ahora, Leonora, uno recuerda que con sus diferencias ideológicas y partidarias, tanto Cardoso como Lula han construido liderazgos desde la oposición primero, después desde el oficialismo los han mantenido, pero todo el sacudón político institucional de Brasil del 2014 para acá generó una controversia en su momento que lo vimos con el expresidente Temer, ¿no? Que era, bueno, ¿quién está en condiciones de arrojar la primera piedra de un caso de juicio político? En este contexto actual, ¿cambió algo la situación de las instituciones que deberían controlarle o ponerle algún freno o decirle usted se puede mover en estos márgenes al presidente como para que alguien diga yo sí puedo arrojar la primera piedra? ¿O en Brasil están de vuelta en la misma, en que están todos metidos en algo, con algún trapo sucio guardado en el placar? Mira, no es tanto el tema del trapo sucio guardado en el placar, porque el que tiene un trapo sucio guardado en el placar es, perdón, pero es el presidente Bolsonaro. Por esto que acabo de decir, que tiene relación con las milicias, que son las bandas paramilitares de Río de Janeiro, y con un esquema de fraude, no fraude electoral, un esquema de fraude, o sea, lo que hacía al quedarse con parte cuando él fue diputado, inclusive su hijo, se quedaban con parte del salario de sus empleados, ¿no? En las distintas funciones parlamentarias. Pero yo creo que el tema ni siquiera pasa por ahí hoy. No es que comparar quién tiene más o quién tiene menos, si querés, podredumbre para esconder, ¿no? No. En realidad pasa por otro lugar muy diferente, y es el tiempo que lleva en Brasil definir las disputas políticas. No es de hoy para mañana, no lo fue con Dilma, sinceramente no lo fue con Dilma, el proceso con Dilma duró una eternidad, y no lo va a hacer con Bolsonaro tampoco. ¿Por qué? Porque vos tenés en el medio un parlamento que tiene una característica muy especial, que ese centro político que puede ser comprado perfectamente dándole cargos con mucho dinero. Por ejemplo, él le dieron el cargo a uno de los miembros del parlamento de ese sector, le dieron un cargo en un fondo multibillonario, ¿no? Bueno, sería multimillonario en dólares. Entonces, esas cosas son cada vez más frecuentes y hacen que ese Parlamento pierda entre comillas, ¿no? Porque no las pierde en realidad, no las quiere tener, la capacidad de control. Eleonora, hablando de cargos, en solo 2 meses pasaron 2 ministros de salud que obviamente renunciaron y ya hay un tercero que también pertenece al ala militar. Claro, es el viceministro. Y es general, efectivamente, ¿viste? También pertenece al ala militar. Y el tema es el siguiente, que él no es ministro provisoriamente, pero pretende que esa provisoriedad dure mucho tiempo. Pero con los anteriores, ¿qué pasó? ¿Cuál era la interna con los ministros de salud que no le duran a Bolsonaro? Las internas son varias. Una de las internas, y que no es un detalle, que las mantuvo con el primer ministro de salud, con Luis Enrique Mandetta. Una de las internas tiene que ver con el tema de la cuarentena. Claro. O sea, hacer o no el aislamiento.
social, ¿no? Claro, pasa por Cumplir ahí. con eso. Lo que no le, No lo que no solo le por dé ahí. culpa a El la segundo- gente, sí se lo echan en cara a los ministros de salud. No, la gente no se lo echa en cara. Por eso, lo Él que no es otra. lo que no le echan en Claro. cara a la gente, sí lo hacen los ministros de salud. Claro, exactamente, exactamente. El segundo ministro duró muy poco porque tenía otra diferencia que también comulgaba con la del primero, y que es que se oponen al uso se oponían al uso indiscriminado de la cloroquina. Claro. La cloroquina es una droga que se utilizó contra otras dolencias, pero no está aprobada en este caso, y es más, se dice que tiene efectos secundarios que pueden ser terroríficos, que pueden llevar a la muerte a quien se le da ese medicamento. Entonces, lo que quiere Bolsonaro, mientras esté este ministro interino general, pretende que se apruebe digamos, lo que sería el programa de uso de la cloroquina, Sí, ¿no? claro, claro. Obviamente acá hay dos cosas que valen. Una, me estaba acordando de esto justamente porque creo que fue Trump quien habló hace 2 días o ayer, no recuerdo bien, defendiendo la cloroquina. Y segundo, hay un laboratorio en Brasil que tiene mucha cloroquina. La última, Leonora, ¿para cuándo se espera el pico de ¿Cómo? contagios? Perdón. ¿Para cuándo se espera en Brasil el pico de contagios? Acá en la Argentina lo esperan para junio. ¿Allá en Brasil? No se sabe, ¿viste? No se sabe, pero se habla de que hasta mediados de julio, y además hay un tema, se habla de que en julio podría haber más de 55.000 muertos, Tremendo. siguiendo en el plató que estamos ahora, ¿no? No, la situación realmente es muy dramática, ¿viste? Es muy, muy dramática. Si vos ves, por ejemplo, un mapa de San Pablo, que este es el otro tema, ¿viste? Que es importantísimo, ves los barrios donde los contagios de la ciudad de San Pablo, ¿no? Que es epicentro. Si vos ves los barrios con mayor contagio, son todos los barrios vulnerables, Sí, son bueno, las como acá. favelas, donde Sí, están sí. las favelas, los barrios más humildes, y ahí es donde hoy está el epicentro del contagio. Y otro tema también importante, y es que los negros pasaron a ser preponderantes racialmente en la cantidad de muertos, ¿no? Tremendo, Leonora, lo que contás. Bueno, como siempre, muchas gracias por tu No, informe por favor, al completísimo. contrario. Gracias a ustedes y un abrazo muy grande. Gracias, Eleonora. Bueno, nos vamos a un corte y enseguida volvemos para hacer el análisis con mis compañeros de esta falta de liderazgos en el país y en la región.